En principio vamos digamos, a establecer cómo cambió este contexto de pandemia, lo que es el funcionamiento de la Secretaría, ya que un montón de cuestiones que teníamos programadas vieron, digamos, se postergaron un poco y nos tuvimos que adaptar a todos los controles que fueron surgiendo, siempre teniendo en cuenta que el gabinete cambió su forma en este sentido, porque se formaron lo que son los COEs, los comandos de operaciones de emergencia, en los cuales la Secretaría de Control participó de lo que es el COE Seguridad, y siempre todos los controles que fuimos realizando los fuimos haciendo en virtud de las pautas que Salud básicamente nos impartía, obviamente por el tema sanitario. Bueno, en este sentido, en lo que es la pandemia, tenemos dos grandes etapas, como bien ustedes nos marcaron en el temario, que por un lado es la parte de la cuarentena estricta, y por otro lado la parte donde ya la cuarentena se flexibilizó un poco más, en donde determinadas actividades se fueron permitiendo. En un principio, nuestros controles estuvieron abocados a lo que es digamos, realizar básicamente patrullajes en la ciudad, el control también en los comercios que estaban exceptuados para poder funcionar, el control en los operativos vehiculares, en los transeúntes y, digamos, en el transporte público de pasajeros, controlando los permisos de circulación. También nos abocamos a lo que es el operativo bancario. Un montón de agentes tuvimos que sacar a algo que nunca se había hecho, es generar una conciencia y mantener un distanciamiento en los abuelos o digamos, o en distintas personas beneficiarios que fueron a cobrar distintos, bueno, el IFE, por ejemplo, o distintos otros beneficios. Tuvimos que lograr que mantengan la distancia necesaria. Después también surgió cuando el banco no pagaba más el IFE y se trasladó a los correos, también tuvimos que generar estos operativos. Tengamos en cuenta que en estos operativos no solamente participó inspectores de áreas que por lo general estaban abocados a las tareas de inspección, sino también que en muchos casos se sumaron las áreas de tránsito y de fiscalización del transporte, que mucho no tenían que ver con ese tipo de controles, pero bueno, tengamos en cuenta que en este contexto de pandemia se logró que justamente todos los agentes lograran unificar las tareas y adaptarse realmente a lo que, digamos, el contexto de pandemia necesitaba. Después también tuvimos que montar distintos operativos fijos, no solamente en el cuidado, por ejemplo, por mencionar algo, en el Hospital Vilela, en donde a raíz de muchos hechos de inseguridad, tuvimos que poner móviles, por ejemplo, de guardia urbana en distintos horarios fijos que en realidad aún se mantienen, en donde las enfermeras y el personal de salud, cuando tenían que hacer el cambio de turno, tenían que tomarse el colectivo y eran víctimas de muchos robos, con lo cual nuestra presencia logró disuadir ese tipo de situaciones, con lo cual, bueno, en distintos horarios seguimos acompañando al personal de salud para que pueda tener cierta seguridad en poder regresar o arribar al trabajo. Después también no dejamos de ocuparnos del tema de las personas en situación de calle, que, bueno, después les paso números, pero es importante la cantidad de personas que se atendidas. No dejamos de trabajar en este sentido con desarrollo humano, quien es el que hace el seguimiento de todos estos casos. También tuvimos traslados por violencia de género, que notamos que en este contexto de aislamiento se vio en parte incrementado. Y después, bueno, pasamos a una etapa de una cuarentena más flexible, en la cual no solamente
todo lo que estuvimos haciendo en la cuarentena estricta, en muchos casos se mantuvo, sino que también se aumentaron los controles en otras cuestiones. Por ejemplo, cuando desde el 23 de mayo se logró la apertura de las salidas recreativas, nosotros montamos operativos también en los parques, donde no solamente agentes de, como dije antes, de inspección, o agentes de guardia urbana, o agentes de control urbano, sino que también se sumaron a participar inspectores de tránsito, de fiscalización del transporte, personal de la misma Secretaría del área técnica. Todos los agentes cumplieron un rol de suma importancia, adaptándose justamente a lo que se iba necesitando en este contexto. Después también distintos barrios de la ciudad, eso con los móviles lo fueron desarrollando distintas reparticiones, todas trabajando siempre coordinada y en conjunto, y ya desde el 8 de junio, en donde se logró una apertura bastante más amplia de lo que son las actividades, logramos, digamos, empezamos a cambiar lo que es, por ejemplo, los operativos vehiculares, en donde ya no se estaba exigiendo lo que es el permiso de circulación en sí, sino que lo fuimos derivando a los controles de acceso a la ciudad. Más en esta última etapa, en donde sabemos que justamente Rosario viene, no está considerada un lugar, digamos, una ciudad que no tiene transmisión comunitaria, y sabemos que estamos a solamente 300 kilómetros de una ciudad que sí lo tienen. Entonces reforzamos en este sentido los controles y lo que hicimos es un trabajo muy bueno porque logramos trabajar en conjunto no solamente con el Ministerio de Seguridad, sino también con la Agencia de Seguridad Vial, después se sumó la CNRT, y cada uno desde su incumbencia lo que hizo es controlar lo que le correspondía. Tomamos la temperatura, se controló el tema del origen y el destino de las cargas. También la Agencia de Seguridad Vial pedía los permisos de circulación, verificando por el motivo por el cual las personas tenían que circular y venir hasta Rosario. Y después, estos controles, lo que quiero dejar en claro es que no solamente terminaban ahí, sino que nosotros también durante la semana montamos todo un operativo que ya, digamos, casi 300 es controlar justamente que se cumplan con los protocolos sanitarios y que se pueda establecer cierta trazabilidad de las personas que vienen de otras provincias. Después también en este sentido, bueno, seguimos manteniendo el tema de las personas en situación de calle, los puntos fijos de presencia, no solamente en donde, si bien en cierto sentido algunas tienen seguridad privada, la presencia nuestra también garantiza cierta, digamos, disuasión, con lo cual lo seguimos manteniendo. Después comenzamos a raíz de un reclamo cierto, obviamente, que tuvimos de la Cámara de Taxistas por el incremento de los remises ilegales. Comenzamos a hacer un control más estricto de lo que son esta actividad, digamos, ilegal, y bueno, estos operativos hacemos 2 por día y los seguimos haciendo. Después también cuando se logró la apertura del sector gastronómico, comenzamos en un principio con el Ministerio de Trabajo a realizar distintos controles, y también con el Instituto del Alimento, no solamente para verificar las condiciones, sino también a los efectos de controlar que se cumplan los protocolos que ellos habían presentado ante el Ministerio de Trabajo.
Después tenía varias instancias estos controles porque se hacen en horario diurno y nocturno, y después, bueno, lo seguimos haciendo con el control de cierre de estos comercios que en este contexto tienen un horario determinado, y más que nada también el cumplimiento de el distanciamiento social en el interior y en el exterior de los mismos, y a su vez el control de la capacidad que sabemos que es importante. Estos operativos que estamos haciendo no solamente se están realizando en lo que es el sector Pichincha y digamos el corredor Pellegrini, sino que también los estamos realizando en distintos puntos de la ciudad. Después hicimos todo un relevamiento y un recorrido de inspecciones junto al Ministerio de Salud de la provincia, en los distintos geriátricos que tiene la ciudad. Eso nos permitió, digamos, hacer todo un relevamiento para estar preparados en el caso de que surja algún caso de COVID positivo en algún geriátrico. Ya tenemos todo el relevamiento de cada vuelo que está en el lugar, se hizo todo un estudio de edilicio de cada lugar para, en el caso en que se verifique que existe algún caso, pueda llegar a aislarse en la institución, y después, bueno, también se hizo todo un registro de los familiares, o sea, todo lo que quizás estaba en algún momento suelto, se logró tenerlo todo una base de datos muy valiosa que, bueno, ya nos sirve también a futuro para cualquier cosa que necesitemos. Después, a ver, ¿qué más? Lo que son los gimnasios, eso es importante porque es un rubro que también estaba bastante, digamos, esperó bastante para abrir, y bueno, en ese sentido estuvimos revisando los protocolos y cómo era el funcionamiento de cada uno, y en este último tiempo, a raíz de muchas denuncias que fueron sucediendo en las 2 últimas semanas por ruidos molestos y reuniones y fiestas clandestinas que se estaban realizando en distintas, por lo general en viviendas particulares, que muchas veces a nosotros nos pasaba que ingresaban a través del 147 la denuncia, acudía en todo caso por la madrugada, acudía a la GUM, y en muchos casos, más que llamar la atención o poder o disuadir una situación, no se avanzaba demasiado. Entonces, a ver, se cumplía el objetivo de disuadir la fiesta, de terminarla, pero como que empezamos a pensar que había que tener alguna medida más ejemplificadora como para que empezar a cortar con este tipo de reuniones clandestinas, que lo único que nos está generando es invitar a que mucha más gente se quiera juntar y digamos, ponga en peligro la salud de los rosarinos, porque tengamos en cuenta que está comprobado que los casos de COVID que se fueron dando es por justamente el contacto estrecho, ¿no? En donde justamente en un domicilio o en una vivienda en particular, si se organiza una fiesta, no cumple ningún tipo de protocolos y queda por fuera de todo control que nosotros podamos tener, con lo cual empezamos a articular con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio Público de la Acusación, y decidimos montar un equipo especial para justamente detectar este tipo de situaciones, de fiestas y reuniones, y hicimos un equipo en el cual todas las denuncias que vayan ingresando a través del 911 y también desde el 147, que es nuestra línea de atención telefónica,
lo que logramos es que canalizar todas esas denuncias y bueno, justamente ir todos en la búsqueda de ese tipo de fiestas. Y la verdad es que entre este fin de semana tuvimos una muy buena, digamos, experiencia, ya que fue todo el procedimiento muy, digamos, productivo, porque al estar en contacto directo con el fiscal y, bueno, al estar también con él, logramos la aprehensión de más de 80 personas y desactivar distintas fiestas que se estaban desarrollando en domicilios particulares. Eso está bueno y es ejemplificador porque entiendo yo que desalienta ese tipo de reuniones. Así que bueno, eso fue como una prueba piloto que justamente la venimos pensando para como anticipo del Día del Amigo, que si bien nuestra propuesta va a ser intentar postergarlo, porque no consideramos que no es momento de festejos, sabemos que la gente quizás se va a juntar igual, con lo cual el fin de semana que viene ya este mecanismo que implementamos está mucho más aceitado y entiendo yo que va a rendir más frutos, porque ya tenemos pensado no solamente destinar un solo equipo, sino duplicar o triplicar el equipo. Y después otro operativo que es importante y que se repite al menos por ahora todos los fines de semana, es el hecho de el control en los parques, ¿no? Con el objetivo de garantizar el distanciamiento entre las personas y básicamente el no uso de, por ejemplo, los juegos o las estaciones de gimnasia que están en los parques, evitar que se juegue al fútbol o se realicen actividades deportivas en los parques. Y por el momento no solamente lo estamos haciendo con agentes de la Secretaría de Control, sino que también están participando todas las secretarías y, o sea, es muy bueno porque no solamente duplica o digamos, o triplica la presencia del municipio en los espacios públicos, sino que también la tarea que tienen estas personas es más preventiva, más educativa, y nosotros seríamos como el complemento del control.